Grabar, ahí está grabando. Ya, espero andar bien ahora. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Hay alguien más que quiere entrar? Vamos a ver. Admitir todo. Muy bien. Efesios, vamos a continuar con el texto hoy día. Efesios capítulo 1, verso 15 al verso 23, por si tiene su Biblia ahí para que vayamos entonces cotejando algunos pasajes que me parecen interesantes de la continuación de Efesios de lo que estamos aquí estudiando. Como siempre, presento esta portada que me parece a mí interesante para recordar que estamos en una mega ciudad de la época del siglo primero y donde hemos dicho que probablemente sea el lugar donde el apóstol Pablo haya pasado por esas calles con esos mosaicos en el piso que eran bellísimos. Bueno, vamos a ir desglosando el pasaje de a poquito, vamos a ir analizando algunas cosas. Son solamente un par de versículos esta tarde, así que, pero vamos a intentar escudriñar lo más que podamos de este material que tenemos al Sí. frente. Dice Efesios capítulo 1, verso 15 y verso 16. Por esta causa, lo he marcado en color porque por esta causa implica el haber leído el contexto, ¿verdad? O sea, esta es una cópula que hay ahí, ¿verdad? Que está añadiendo el párrafo anterior con lo que viene ahora. Entonces, por esta razón, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Interesante esta introducción al gran tema que va a presentar en estos versículos ahora respecto a lo que es el espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Aquí, bueno, sabiduría y revelación, la cópula y en medio, une las dos como que ambas participan de una fuente común, ¿no? O como también sabiduría, una cosa independiente de revelación, o también que va a una primero, ¿verdad? Que da lugar a la que viene después ahí. Bueno, por esta razón, Pablo dice, por esta causa, y tengo aquí el detalle, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo Pablo con esta expresión por esta causa en el verso número 15? ¿Qué es lo que tiene en cuenta o cuál es la causa que le lleva a orar? Está haciendo referencia a todo lo anterior, a los versos 3 al verso 15, que es un párrafo que ya hemos leído y analizado un poco en clases anteriores. Pablo está haciendo referencia a todo la manera en que Dios nos ha bendecido. Entonces él va a decir luego, por esta causa yo voy a orar entonces para dar gracias por esa acción de Dios. ¿Cuáles son? Primero, en el verso 3 nos estaba diciendo que nos ha bendecido o nos ha llevado el Señor a toda bendición espiritual que ya nos ha sido dada. Entonces Pablo va a orar en acción de gracias por esa bendición que Dios nos ha entregado. También la causa es a la bendición de haber sido escogidos y haber sido hechos santos y sin mancha. Entonces, esa es una razón más por la cual él va a orar por los hermanos de Éfeso. También a esa adopción como hijos suyos, como dice el verso número 5, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice. También a esa aceptación hacia nosotros. El verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, motivo de agradecimiento por eso. También a esa redención y perdón de nuestros pecados, como dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el verso 8 y 9,
a esa capacidad que nos fue dada de saber y entender sus planes y sus misterios. Porque dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su ¿Me está voluntad, haciendo compañía Natalia? según su beneplácito. Hay un micrófono abierto por ahí. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice. Verso 8 y 9. Verso siguiente, el verso 11 y 12, dice, a esa herencia que obtenemos por Cristo, o al hecho de que hayamos sido hechos su herencia, a esa predestinación y salvación del pueblo judío. Verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, dice. Y también el verso 13 y 14 nos dice que a esa salvación de los gentiles, a ese sello del Espíritu Santo, a esas arras, a ese anticipo, como seguridad de que nos dará todo cuanto ha prometido. Y el verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está. Bueno, todas estas bendiciones ya otorgadas, tanto a judíos como a nosotros los gentiles, hacen que Pablo ponga a orar por ellos, por nosotros, por los que han creído y han recibido entonces estas bendiciones, como va a decir ahí luego el verso 16. Bueno, por esta causa, entonces comienza el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, Pablo entonces está dando una razón poderosa de por qué ha de orar por los hermanos de Éfeso. Y la razón es cristológica, tiene que ver con la obra de Jesús en favor de personas, judíos, gentiles, todos aquellos que ahora se suman al cuerpo de Cristo, ¿verdad? De manera que lo que de Cristo hoy se encuentra, es donde se encuentran todos aquellos que Él ha recogido también. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias a vosotros, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Estas, esta forma que Pablo tiene, fíjese estos conectores, ¿no? El verso 15, por esta causa, verso 17, para que el Dios, verso 19, y cuál la supere, 20, la cual operó, verso 21, sobre todo, etcétera. Esta conexión es parte de lo que se llama aquí la dialéctica, es decir, una forma de un diálogo donde él va colocando palabras y va respondiéndolas y va argumentando, profundizando la verdad que él quiere presentar. En la carta a los romanos, por ejemplo, es muy evidente este diálogo que Pablo, teológico que Pablo hace a fin de ir entresacando la verdad a medida que va dialogando o teologizando aquí la palabra, ¿no? Bueno, muy dado en el ambiente griego. Ah, ¿por qué causa va a orar? Bueno, por esta causa va a decir luego entonces aquí, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, he subrayado ahí en negrita porque explico eso luego, frases como esa. Ah, ¿por qué doy gracia? Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí es interesante cómo la frase original en griego, de ahí que probablemente otras versiones lo vayan traduciendo de distinta forma, os dé espíritu de sabiduría, en griego Sofía, ahí viene la palabra
la contracción filos, filios, ¿no? Filius, amigo, Sofía, filios, Sofía, la filosofía, ¿no? Los amigos de la sabiduría. Y de revelación, el vocablo que emplea es de apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, allí. Bueno, sabiduría es una cosa y revelación es otra cosa. El Señor va a dar, se dice que la revelación es mostrar las cosas escondidas, profundas de Dios, pero que de alguna forma tiene que ver con el desarrollo de esta sabiduría de Dios. Ahora, recuerde, no es sabiduría humana, ni es revelación humana, no es un invento humano, es una manifestación de Dios. Está orando para que dé espíritu de, ¿verdad? Que el Padre de Gloria dé espíritu de sabiduría y de revelación, pero en un objetivo muy específico, es en el conocimiento de Él, ¿no? La palabra epignoseo, ¿no? De gnosis, la palabra gnosis, conocimiento, de Él, epignosis, de conocimiento de Él, y la palabra gnosis siempre tiene que ver con un conocimiento de lo profundo, un conocimiento de lo práctico, un conocimiento vivencial allí. Entonces, cuando está hablando aquí que el Padre de Gloria dé un espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento práctico, en el conocimiento de saber, en el conocimiento de conocer a Cristo. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento que, digamos, etéreo, que se va en las nubes, que se queda en la filosofía, sino que es un conocimiento que nos acerca, porque luego vamos a entender de que esa sabiduría y esa revelación es nada menos que una forma de describirnos al propio Cristo. Y Cristo no es una forma de pensar, Cristo no es una idea, es una persona, ¿no? Que está envuelta en un propósito de Dios, que es lo que Pablo va a desarrollar en todo el texto. Entonces, si hay una razón por la cual hay que orar aquí, Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo he marcado, lo he subrayado, porque creo que es una frase completa, digna de ser escrutada un poco. Me interesó cuando lo revisé en griego, ¿no? Aquí está, pefotismenos, pefotismenou, que literalmente esto debiera entenderse como habiendo sido iluminados, es decir, entre alumbrando los ojos, siempre lo hemos discutido en los estudios nosotros, ¿no? De que la sabiduría y revelación, fíjese cómo está puesto el texto aquí, espera que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando, significa que alumbrando es el resultado de que el Señor nos ha dado espíritu de sabiduría y revelación en Cristo. Pero la palabra alumbrando propiamente no sería teológicamente la más precisa, ya que el vocablo griego está hablando más bien de que habiendo sido iluminados, es decir, la iluminación la coloca en griego como precedente, como previo, anterior a la sabiduría y revelación. Es decir, si el Señor no alumbra el entendimiento, no puede haber sabiduría y revelación. Dicho de otra forma, la sabiduría y revelación es el producto, es el resultado de que el Señor ha iluminado nuestra mente. Si Dios no ilumina nuestra mente, nunca entenderemos lo que significa estar en este contacto directo, ¿verdad?, con el Señor, que es la sabiduría y la revelación. Él es la sabiduría de Dios, dice Pablo por ahí. Bueno, de modo que la palabra, bueno, ya hay algunas otras versiones que traducen el texto de otra forma, ya lo vamos a ver por ahí, pero la Reina Valera por lo menos lo coloca de esta forma, que por años lo hemos leído y pasado por el texto, que la verdad es que precisando de mejor forma el griego, me da una mayor, a ver, un mejor acercamiento a cómo es el proceso de conocer al Señor. Y además nos evidencia esto de que conocer a Cristo no es esfuerzo humano, no es por capacidades o categorías humanas, sino que directamente es un impulso de Dios. Dios nos empuja para conocer a Cristo. Es decir, una mente que viene de tinieblas, de rebelión, contrario, enemigo,
difícilmente tiene las herramientas para acercarse voluntariamente a Dios. Sin embargo, es, digamos, la naturaleza propia del Señor hacer que nos acerquemos a Él, porque Él es paciente y no quiere que ni uno perezca. Y en ese no querer, Él toma la iniciativa en que le conozcamos. Entonces Él va a iluminarnos el camino para llegar a tener esta sabiduría y revelación. Significa por consiguiente que tanto la iluminación es una acción del Espíritu, tanto adquirir la sabiduría es una acción del Espíritu en la vida de una persona creyente, y tener la revelación es una acción directa de Dios en la vida de un creyente para mostrar a Jesús tal cual es. Significa que esta cadena de eventos que hay aquí, sabiduría y revelación, es la consecuencia, ¿verdad? Sabiduría y revelación, pero en Cristo, en el conocimiento de Él, no en otra cosa. No me da sabiduría para ver cómo hago mejores negocios, cómo me compro una mejor casa, cómo hago los mejores trabajos. No, no, no. Esa sabiduría humana que la tenemos y quien no la cultiva nunca sabrá cómo hacer las cosas. Se refiere aquí a la sabiduría de Dios para conocer a Dios. Y esa sabiduría, ¿verdad? Porque es en el conocimiento de Él, ¿verdad? Y un conocimiento práctico, epignosis, ¿no? O sea, epi es de Él, gnosis, un conocerle a Él, ¿verdad? Él nos da sabiduría y revelación para conocerle a Él, pero previo a eso ha alumbrado nuestros ojos para que ese proceso pueda acontecer en nuestras vidas. Por consiguiente, llego a pensar que la traducción de la Reina Valera no es la más apropiada, aun cuando lo hemos entendido así, como está escrito, y probablemente no altera mucho. La gente no funciona por teología, sino por un acercamiento directo y más bien empírico, ¿verdad?, con el Señor allí. ¿Verdad? ¿Para qué nos da espíritu de sabiduría y revelación en Cristo? ¿Para qué nos ilumina en este proceso? ¿Para qué? Y aquí vuelve el conector otra vez, el para. Lo he marcado en color, tal como empieza el verso 17, para que el Dios, bueno, es para que sepáis. Es decir, cuando me va a dar estas respuestas, presupone una pregunta previa, la cual Pablo ya ha dejado establecida allí. ¿Por qué Dios quiere iluminarnos? ¿Por qué Dios nos da espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él? ¿Por qué este intento de acercarnos a Él, ¿verdad? Cada uno de nosotros a Él a través de la acción del Espíritu, bueno, es para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Es decir, hay un objetivo común. Y fíjese que la esperanza que nos ha llamado no tiene que ver con que seamos miembros, aunque fin la palabra cleseos, la palabra cleseos de eclesía, de iglesia. De ahí que la palabra llamado, recuerde que la palabra iglesia es ek desde afuera, clesía, llamado, llamado desde afuera, ¿no? Los llamados. Entonces, la esperanza que Él nos ha llamado, cleseos, es interesante porque dice que Pablo, que si él está orando por los hermanos de Éfeso, para que el Señor dé entendimiento acerca de Él y ha iluminado nuestros ojos para conocerle a Él al final, para que sepamos la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Implica que no es solo conocer a Cristo, o más bien, el conocer a Cristo, más precisamente, es conocer todos los alcances que tiene el conocerle a Él. No conozco a Cristo como persona, como el hijo del carpintero, el que vivía en Nazaret, el hijo de María, ¿no? El aspecto histórico del Cristo de la historia. No, no, no. Sino que es conocer el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que hemos sido iluminados para conocerle en profundidad. ¿Y qué es lo que hemos de conocer en profundidad? El llamado, Creseos, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo, para integrarnos al cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Y la palabra herencia, decíamos que otra vez se relaciona con la predestinación, ¿no? Es decir, quiere que seamos iluminados para entender la esperanza a que hemos sido convocados. ¿Y cuáles son esas riquezas? Quiere que sepamos cuáles son las riquezas de esa gloria, de su herencia, no de la herencia, como si fuera algo independiente, no, sino que su herencia en los santos, es la herencia de Jesús,
en lo santo lo que nosotros entonces tomamos. Y eso es lo interesante porque no tomamos cualquier herencia. La herencia propiamente es Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, somos iluminados para conocer todos los aspectos de Jesús. Y ese aspecto tiene que ver con una esperanza que Él nos llama para conocer todos los rincones de esta gracia, de esta gloria del Señor. Para que os dé espíritu, para que el verbo dar, me interesó, es el verbo griego didomi o didomi, ¿no? Que expresa conceder, confiar, entregar, ofrecer, permitir, producir, repartir, infundir. Es un verbo que vamos a llegar más adelante otra vez a discutirlo o a conversar con él, y que yo lo encuentro en el capítulo 4, ¿verdad? Recuerda el verso 8, Efesios 4, 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y dio. La palabra dio, dar, es el verbo didomi o didomi, ahí, ¿no? Y dio el verbo dar. ¿Y por qué era interesante este verbo? Porque otra vez me parece una mala traducción, ¿no? Cuando dice aquí el verso 11, y el mismo constituyó, recuerda un texto que hemos discutido otras veces, que la palabra constituyó, catistemio, catestatesan en griego, un término forense ahí que se usa en las cortes, no es el texto que aparece en griego. Usted revisa cualquier versión griega y vuelve a aparecer el verbo didomi, otra vez, el didomi. Lo que se debió traducir ahí el verso 11, y el mismo se dio en unos, él se da. La cristología está encima, está aflorando. Tiene que ver con Jesús dándose, entregándose, rindiéndose por otros, ¿no? De ahí que la palabra dar, que os dé espíritu de sabiduría y revelación. Este verbo didomi expresa la idea de conceder, o sea, oro para que Él les conceda, para que Él les confíe. No es confiar de que Dios va a confiar que soy una buena persona, no, no. Dios te va a confiar una gracia. Wow, uno tirita con eso, ¿eh? Aquí, o sea, Dios está pensando que eres tan responsable que Dios te va a confiar algo que es de Él, porque el Padre Dios te va a revelarlo, te va a revelar a Él, al Hijo. Entonces el dar, que os dé espíritu, fíjese que el griego tiene varias acepciones, muy interesante, ¿no? Él te va a confiar algo, Él te va a entregar algo, Él te va a ofrecer algo, Él va a permitir que en ti funcione algo, Él va a producir en ti algo, Él va a repartir en ti, Él va a infundir, etcétera, etcétera. Es un verbo variado, pero todas tienen exactamente el mismo sentido. Estoy orando para que Dios les dé, ¿no? Para que Dios te conceda, te confíe un espíritu de revelación. Entonces, esta revelación que tenemos de Jesús no es producto de nuestras capacidades, sino que sigue siendo una intención directa de Dios, revelarnos al Hijo, ¿no? Qué interesante. Cuando Dios dice que no quiere que nadie se pierda, todos vengan al arrepentimiento, es para que se nos venga la nueva luz para verlo a Él. La salvación está en verlo a Él, a Jesús, el Señor. No es hacer la declaración de fe, es yo pecador, me arrepiento, sino que no solo es la confesión de que renunciamos a una vida para entrar en otra, sino que es estar en Él, es verlo a Él allí, ¿no? Es como cuando el Señor se le apareció a Pablo camino a Damasco, ¿recuerdan? No le dijo, Pablo, repite conmigo, eres un pecador, necesitas salvación, levanta la mano y... No, 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 no. Él vio una luz tremenda y se cayó al suelo, ahí quedó ciego por 3 días, ¿no? Fue un encuentro, ese encuentro personal. Le dio espíritu de sabiduría y revelación. Está hablando de una sabiduría y una revelación que viene directamente del Espíritu Santo, tal y como muestran otras versiones, entre ellas la NBI, por ejemplo, la nueva versión internacional, dice, no es en sí un espíritu de sabiduría o de revelación, sino el Espíritu Santo dando, concediendo, entregando, ofreciendo o produciendo sabiduría y revelación. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 y verso 12 confirman esto. Fíjese, dice, pero esta sabiduría o revelación no son un fin en sí misma, claro que no,
sino el conducto para algo mayor. Es un conocimiento de Dios más profundo. 1 Corintios 2, 10 al 16, y continúa en esta línea. La NTV, una traducción viviente, dice así: para que crezcan en el conocimiento de Él. La NBI dice, para que lo conozcan mejor. Bueno, ambas versiones están queriéndonos decir exactamente lo mismo. ¿Para qué Dios nos da espíritu de sabiduría y revelación? Para conocerlo mejor a Él, ¿verdad? Ahí está. Jesús declaró en una ocasión, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En Juan 14 está esa cita, ¿verdad? Pero ahora, en nuestra unión con Cristo, recibimos al Espíritu Santo, quien es el medio por el cual, déjeme subir esto, crecemos en ese conocimiento de Dios a través de una revelación constante de su amor, de su gracia, de su palabra. Esto nos habla de que Dios desea ser conocido. Qué interesante. No está oculto, no está escondido. Dios tiene la intención de que le conozcamos a Él. Y Él entonces toma la iniciativa en querer conocerle. Como lo expresa Jeremías capítulo 9, déjeme buscar ahí, o si alguien lo tiene ahí, léalo, encienda su micrófono y me ayuda leyendo un texto. Y otro va a ir a 1 Corintios capítulo 2 y verso 12. Y participamos un poco aquí ahora. ¿Quién tiene el texto de Jeremías? Yo, pastor, ¿qué versículo? Jeremías capítulo 9 y verso 24. 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Qué directo, ¿no? El que se quiera alabar, el que se quiera cachiporrear aquí, que sea en esto, en conocerme a mí, dice el Señor. Eso significa que Dios está interesado en que le conozcamos a Él, ¿verdad? Bien. Pablo está haciendo todo un listado de las bendiciones que los creyentes obtienen en su unión a Cristo, pero menciona que una cosa es saber en teoría y otra es llegar a conocerlo, a Él, a darse cuenta, y esto solo puede producirse por medio de la revelación que da el Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios capítulo 2 y verso 12. ¿Quién lo tiene por ahí? A ver. Yo, pastor. Ya. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow, qué lindo. Sigue el texto insistiendo en que Dios quiere tomar la iniciativa en que le conozcamos, ¿no? Por eso que Efesios entonces es tan claro, que Dios nos ha iluminado para conocerle a Él, ¿verdad? Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Bien. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tenía subrayada esa frase. Quiero entonces explicarlo un poco. La manera en que el Espíritu Santo nos revela más a Dios para que le conozcamos es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Estoy colocando la frase tal cual de la Reina Valera, ¿no? Porque en realidad dice, habiendo sido iluminados, pero vamos a dejar esa semántica un poco a un lado de momento. La palabra griega aquí, fotizo de alumbrar. Recuerden que la palabra foto significa luz, de ahí fotografía es el dibujo de la luz, ¿verdad? De ahí fotizo es la palabra alumbrando, tiene que ver con la luz, ¿no? Alumbrando, fotizo. Es una palabra que significa emitir rayos, brillar, iluminar, sacar a luz, aclarar, resplandor. Esto concuerda con la idea de que esta revelación de Dios se manifiestan por medio del Espíritu Santo, iluminando
aclarando, sacando a la luz las verdades de Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Muchas otras versiones, como la Reina Valera revisada del 77, o la Nueva Versión Internacional, o la Nueva Traducción Viviente, dicen, alumbrando los ojos de vuestro corazón. Parece interesante, porque cuando la expresión de vuestro entendimiento, uno tiene la tendencia a pensar que es el cerebro, la mente, la razón, el elemento pensante, cuando la verdad es que en hebreo parece más bien referirse al corazón, que es ahí donde surgen las emociones, las direcciones, ¿verdad? En el corazón. Ah, sobre todo cosa guardada, hay que guardar el corazón, dice la Escritura. Le planteaba días atrás en una conversación interesante con el doctor Ricardo Bravo, en ese retiro que tuvimos en la costa hace unos días atrás, planteando de que es un descubrimiento de la ciencia ahora, de que ah, el corazón es el centro motor de toda la vida, toda la existencia. El cerebro reacciona, funciona de acuerdo a las directrices que el corazón le determina. Nosotros habíamos pensado tal vez de mucho antes que era el cerebro, la fuente donde aparece allí todas las decisiones, las determinaciones que hacemos, y la verdad es que surgen del corazón. Ese es el que le da la orden a la mente, y la mente no es más que la que responde a la intención que tiene el corazón. Ahora, parecía una frase muy evangélica, esto, y sin embargo, cuando el día de hoy tiene un soporte científico, parece mucho más razonable la idea. Pensar entonces que cuando dice los ojos de vuestro entendimiento, que algunas versiones se han atrevido para pensar que el texto debería decir alumbrando los ojos de vuestro corazón. Ahora bien, tanto los manuscritos más antiguos como la vasta mayoría de los mismos dicen corazón, que en el griego es cardias, ¿no? De ahí viene que la palabra cardia significa corazón, no significa entendimiento. Entonces, cuando uno analiza esas versiones griegas antiguas, aparece la palabra cardia, que es de ahí, bueno, todos los vocablos que, que salen de la palabra cardia, ¿no? El cardíaco, etcétera, siempre es una referencia al corazón. Pero el corazón es el centro vital de la vida y la fuente de los pensamientos. De aquí que el corazón, note esto, el corazón aquí ahora en las escrituras, incluyendo la mente, así como también las inclinaciones naturales, ¿verdad? Todo surge del corazón. En contraste, el estado contrario de los incrédulos es que tienen el corazón entenebrecido. Ya lo vemos en el capítulo 4, 18, que les dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Wow! Qué interesante. Que el corazón le asigna ahí entonces un rol interesante en cuanto a las decisiones que uno toma. Lo que realmente Pablo está pidiendo es que Dios Padre nos dé un espíritu de sabiduría y revelación que no es otra cosa que una iluminación de esa visión espiritual, una aclaración de nuestra visión que nos permitirá conocer más a Dios. Esto podría ser una referencia a Apocalipsis capítulo 3 y verso 18. Si alguien lo tiene, a ver, léame ese versículo, para ver si vamos complementando y vamos entendiendo que no es solo lo que Efesios dice, sino que era parte de la doctrina, del pensamiento de la iglesia, aún desde los primeros días, ¿no? Y Apocalipsis 3:18 dice entonces así. Si lo tiene, encienda el micrófono y lea el texto, por favor. Apocalipsis Ah, 3, Apocalipsis 18. 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso. El ver al Señor no es solo en el texto que hable de un verlo físicamente, sino es un prepararnos para que el corazón entre en acción
y realmente lo podamos ver a Él, ¿no? Por eso dice, unge tus ojos con el colirio siempre se usó siempre para un poco limpiar los ojos, ver mejor. Era un remedio más antiguo que existe para la vista, ¿no? Bueno, está haciendo un poco alusión a eso. Veamos lo que sigue. Espíritu de sabiduría y de revelación. Estamos allí. ¿Por qué Pablo va a orar por los hermanos? Bueno, va a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, le dé un espíritu de sabiduría y de revelación, pero en el conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos del entendimiento para saber cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles son sus riquezas de la gloria en esa herencia que tiene para los santos. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí varios han criticado el texto de Pablo, es tan denso, tiene tanta enjundia, como dirían en el campo, tiene tanto que desarrollar, es como que está apretado y hay que desgranarlo para ir parte por parte intentando comprender lo que Pablo está diciéndonos en este lenguaje que ya parece bastante complejo. ¿Por qué alumbra los ojos de nuestro entendimiento? Bueno, es para que sepamos la esperanza y saber cuál es la herencia que Dios nos tiene en Cristo. Y al mismo tiempo, y cuál se añade, ¿no? Cae, la conjunción, ya hemos hablado de las conjunciones de Pablo, y cuál, caiti, la supereminente grandeza, uperbalón, meguetos, de ahí de grandeza de mega es grande, ¿no? Supereminente grandeza de su poder, la palabra poder, la misma que aparece en Hechos en Pentecostés, recibiréis poder, es dunamis, ¿no? Dunamis, para con nosotros los que creemos, la palabra creemos, pisteuontas, de pistis, la palabra fe, la palabra creer, en griego pistis, es un poco el arreglo de esa frase, ¿no? Pisteuontas es creemos, que más bien debiera entenderse creyendo. Noten la diferencia. Para con nosotros los que creemos, o para con nosotros los que creyendo según la operación, lo pone en otro sentido. Es decir, no es que nosotros, Pablo esté diciendo que nosotros que ya creemos en el proceso, no. Esto es como el verbo gerundio, que es un continuo, es decir, nosotros los que estamos creyendo, estamos en este proceso de creer porque se está desarrollando lo que Dios nos ha prometido allí. Según la operación, y la palabra energía, según la actividad del poder de su fuerza. La palabra energía, recuerden Corinto cuando Pablo habla acerca de los dones, de los ministerios y de las operaciones. Bueno, emplea esta palabra energía, ¿no? De energía, que se traduce por actividad allí. Según la actividad del poder de su fuerza. ¿Qué pasó con este poder que actuó allí en Jesús? Bueno, la cual operó en Cristo, es decir, lo que va a ocurrir a nosotros, el poder que se va a manifestar, a desarrollar en nosotros, que el Espíritu Santo va a provocar para conocerle a Él, es el mismo Espíritu que participó dentro de este proceso, ¿verdad? De este proceso, resucitándole. Aquí van a aparecer 4 conceptos interesantes. En el verso 20 encontramos 2. Márquelos en su Biblia allí. ¿Qué cosas fueron las que el Espíritu Santo hizo o ejerció en la vida de Jesús? Primero, resucitándole de los muertos. Bueno, tenemos un montón de textos, recuerda Romanos capítulo 6, que juntamente con Cristo hemos resucitado. Bueno, a Jesús le pasó la experiencia, pero su muerte fue inclusiva y nos ha incluido a cada uno de nosotros allí. Resucitándole de los muertos, esa operación, esa actividad, ese poder de su fuerza, operó en Cristo.
4 cosas resultaron de Cristo allí en esta actividad. Le ha resucitado de los muertos, 1. Segundo, le ha sentado a su diestra los lugares celestiales. Lo interesante del verso 20 es que va a colocar como analogía entre lo que a Jesús le ha pasado por ese poder que actúa en Jesús, es exactamente el mismo poder que opera en nosotros y que debiera tener el mismo resultado. En ese sentido, podríamos decir entonces que si Jesús resucitó de los muertos, es una promesa también para nosotros. Si Jesús está sentado a la diestra en lugares celestiales, es también una promesa para nosotros. Recuerden que esta es la herencia de los santos. Esto es lo que está escondido en Cristo y es la herencia que el Señor deja a sus hijos, ¿no? 2 cosas en el verso 20. Vamos a ver qué desarrollo tenemos en estas 2 cosas primero. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. La palabra eminente, que sobresale o se destaca entre los demás, tiene varias acepciones o varias formas de entender el texto, ¿no? La supereminente, bueno, es más que eminente, es súper de lo eminente, ¿no? Significa que es algo alto, más alto que más que alto que el concepto de alto que tenemos. O sea, si para nosotros lo alto es tal medida, esto está por sobre esa medida, ¿no? Es súper eminente, es elevado, que descuella entre los demás, que sobresale y aventaja en mérito, en precio, en extensión u otra cualidad eminente. A esta palabra eminente le añadimos la palabra super eminente. Y la palabra super es por encima de. Puede significar también preeminencia o excelencia. Significa en grado sumo. Significa en exceso. Significa lo que rebosa. Significa lo que está por sobre. Que es un poco la forma en que, ya que lo va a tratar, pero en el libro Colosenses, ya dijimos que lo que se desborda de Efesios cae en Colosenses, ¿no? Y Colosenses va a emplear un poco las mismas palabras cuando coloca a Jesús por encima de todo principado, poder, ¿verdad? Autoridad en los cielos. Y Pablo no discute en los Colosenses qué significa cada uno de esos poderes, simplemente pone a Jesús encima de todos ellos, ¿no? Y listo. Y con eso entonces se derrumba cualquier otro poder que intente hacer la sombra. Entonces un grado sumo, en exceso, desbordante, lo cubre todo. Supereminente, por encima, la marca más alta, sobrepasar cualquier marca, más que eminente, más que elevado, más que ventajoso, exceder en abundancia, superabundante. No hay quien lo pueda igualar. Cuando alguien deja una marca, Dios entonces la supera. La NBI, en lugar de supereminente, coloca la palabra incomparable. Tal vez porque pareciera más fácil de comprender ese vocablo. Bien, otras versiones, porque la palabrita es interesante, otras versiones dicen de extraordinaria, o fuera de orden, o regla natural, o común. Soberana, cuán grande y sin límites, excelsa, sobre excelente, inmensurable, que no puede medirse, formidable, excesivamente grande en su línea, sobrepujante, exceder cualquier línea. Es decir, la supereminente grandeza de su poder no puede ser comparado con nada, contrastado con nada, y eso es exactamente lo que Dios quiere revelar y mostrar en nosotros. Cristo es todo eso. Y la iluminación significa que Dios entonces quiere acercarnos a través de la sabiduría y revelación para alcanzar y verlo a Él, ver todas las dimensiones de Dios, de Jesús en esto. Todo esto es lo que Pablo se refiere cuando trata de describir el poder de Dios.
Y según Pablo, el creyente solo puede llegar a entender esto por medio de la revelación de Dios que ocurre cuando nuestro corazón es iluminado, nuestra visión es abierta. Y esta es la razón por la cual muchos creyentes viven vidas apáticas, vidas vacías, vidas pasivas, porque no han entendido ni la esperanza a la que han sido llamados, ni la herencia que les pertenece, o la que han convertido, y mucho menos la supereminente grandeza del poder de Dios. No lo han entendido. Y por eso muchos entonces viven esas vidas sin mayores resultados. Y no lo han entendido por una falta de búsqueda del Espíritu Santo, y como resultado una falta de revelación que resulta también en una falta de conocimiento de Dios. Cuando habla la supereminente grandeza de su poder, grandeza, megethos, magnitud, grandeza, magnitud, sigue insistiendo en la misma idea. Grandeza de su poder. Hay una idea de reiteración, tal como dice en el otro texto, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como 6 o 7 veces, una redundancia, subió por encima. Bueno, quien sube, sube por encima. De todos, o sea, es completo, y de todos los cielos. Cuarta vez, ¿no? Claro, está muy arriba. Para llenarlo, 5, todo, 6 veces, ¿no? Reitera, insiste en la idea de la grandeza de Dios. Igual manera aquí. Su poder, ya dijimos, dunamis, fuerza, especialmente poder milagroso, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad. Es la operación del poder de su fuerza. Significa que el resultado de su poder es operar, ser eficaz, dar resultados. Siempre que Dios mostró su poder en algo sobrenatural ocurrió. Fue hecho el mundo, el ser humano, la vida. Se abrieron o cerraron los cielos, muertos resucitados, enfermos sanados, vidas cambiadas, multiplicación de recursos, etc. Siempre Dios mostró entonces su gran poder allí. Y finalmente dijimos que había 4 cosas. La tercera es, sobre todo principado. Lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esto desbordó en Colosenses, seguro, ¿no? Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y vuelve la conjunción otra vez. Pablo está desarrollando un tema y va añadiendo como pequeños carritos de tren en una idea larga que Pablo quiere exponer. Esto es como, estaba escribiendo un ensayo estos días acerca de el carácter de Cristo. Qué difícil es decirlo en una sola frase. Es como tratar de describir el reino de Dios. ¿Se puede describir el reino en una sola manera? No se puede hacer eso. Por eso que en las parábolas hay un sinfín de ilustraciones, ¿no? Es una perla, es un campo, es una red, son muchas cosas. El reino de Dios no se agota, no se acaba con una sola forma de expresarlo. Bueno, hablar de cómo Dios quiere operar en la vida de una persona tampoco se agota con una sola manera, ¿no? Hablar de la grandeza, del poder, de lo que sobresale, lo que se desborda. Evidentemente, Pablo aquí está reiterando una y otra vez para hablarnos de la grandeza y la exaltación de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la cuarta expresión, y lo dio a él por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y termina y concluye el capítulo 1 con esta expresión de una cristología victoriosa de Jesús, venciendo estos 4 conceptos que aparecen aquí, ¿verdad? Lo resucitó, lo sentó, sobre todo principado, y lo dio por cabeza. O sea, en Cristo se agota todo el plan de Dios para conocer las dimensiones de Dios en Jesús, ¿no? Y termina, digo, el texto en una gran sinfonía aquí, hablando acerca de la grandeza de un Cristo venciendo todo obstáculo y sentado a la diestra, y luego de eso dado por cabeza.
Y me hace recordar la gran escena o la predicación de Pedro en Pentecostés, que el gran evento de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, fue el resultado de Jesús sentado a la diestra del Padre. Y fíjese el orden que tiene aquí, ¿verdad? Sobre todo principado al final, y luego de eso lo da por cabeza a la iglesia. Y la iglesia toma conciencia ahora. No queda en el regazo de Dios, no queda en el misterio oculto de Dios. Lo que él quiso hacer, lo ha entregado a la iglesia y ha puesto a la iglesia por cabeza de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo, que él le representa, es su plenitud, ¿no? Dice, es su cuerpo, la iglesia, es su plenitud de aquel, de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ha quedado algo al cual Cristo no tenga influencia, no tenga injerencia? No. Todo lo llena, absolutamente todo lo llena, ¿no? Y ese es el gran plan que el Padre quiere con cada uno de nosotros. Por eso cuando ahora nos dio las arras, el anticipo, el adelanto de exactamente esta gloria que está Pablo presentando aquí, entonces. Ok. Preciosos hermanos, quedo hasta aquí. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, en la medida en que pueda responder, o si alguien responde, muy bien. ¿Qué le ha parecido? ¿Se aprende algo? Vemos una óptica de Efesios que tal vez no habíamos visto antes, pero me parece a mí que adelantamos un poco, ¿no? Adentrándonos en algunas cosas que Efesios ya lo gritaba hace mucho tiempo y es bueno entonces escudriñar este aspecto de la teología, ¿no?, nuestra. Ok, dejo la palabra si alguno tiene algo especial que querer compartir ahora. Solo un pensamiento mío nomás, y que mientras más íbamos ahondando en el tema, más pequeñita me iba sintiendo, que no he logrado todavía tener, o sea, el conocimiento del Señor. Y esta pequeñita tiene que seguir creciendo en el Señor. Amén. Es un sentimiento que compartimos, hermana Rosita, ¿verdad que sí? Mientras más vemos al Señor, notamos la distancia que estamos de Él, ¿no? Y a veces nos avergüenza saber que Dios es tan grande, misericordioso, y nosotros a veces no estamos lo suficientemente cerca como debiera ser. Pero esta palabra nos anima para saber de que Cristo tiene un plan cumplido ya. No tengo que añadir nada, excepto creer y seguir lo que Dios ya ha predeterminado para nosotros, ¿no? Así que bendito sea el Señor. ¿Alguien tiene algo más que opinar aquí? Sería interesante escucharles. Pastor, dijo usted que el Señor nos ilumina para tener, por lo que he entendido hasta ahora, el espíritu de sabiduría y revelación, o sea, conocer a Cristo Sí. en todo lo que Él, para no dar a especificar tanto. Pero también dijo algo que algunos creyentes no han sido iluminados, esa es la consulta. O sea, ¿son creyentes y no han sido iluminados? O esa es la pregunta. Buena pregunta. Yo pienso que, a ver, la conversión, como alguien dijo por ahí alguna vez, es un ejercicio que debiéramos practicar todos los días, ¿no? El nuevo nacimiento ocurre una sola vez, pero la conversión debe ser diario. Nos convertimos a diario a nuevas verdades, nuevas realidades que el Espíritu Santo nos entrega. Entonces hay algunos que se quedaron en el principio, se conformaron con ser salvos y no dieron un paso más para escudriñar los alcances de esa salvación. Y probablemente eso evidencie la falta de amor, falta de caridad, porque cuando a alguien le dan un regalo tan grande, uno quiere por lo menos saber cuál es el afecto que tenía la persona que nos algo regaló, ¿verdad? Pero si a alguien le dan la salvación y no tiene ningún interés en querer saber cuál es el costo, quién pagó eso que me están regalando a mí, cómo fue el proceso de que yo alcanzara de tinieblas a una luz admirable, qué tan admirable, si que hay admirabilidad en lo que el Señor nos ofrece, ¿no? Entonces algunos se quedaron conforme
con esa doctrina rara que una vez salvos, siempre salvos, y ya se salvaron y no requieren nada mayor, ¿no? Ahora, note que lo que el texto dice es que la intención de Dios es que nadie se pierda. Y Dios nos ilumina para alcanzar un propósito. Y esa iluminación tiene que ver entonces con conseguirle, a ver, decirlo de una forma folclórica, conseguirle la corriente, seguir la corriente a Dios de que si Dios quiere que lo veamos, sigamos al Señor. Veamos lo que Dios tiene para que nosotros veamos. Pero algunos, como digo, se conforman de manera nominal, saber que integran una comunidad, saber que ya son salvos, saber que vienen a la iglesia y cumplen con algunos deberes. Y en ese sentido están transformando en obra lo que de gracia al Señor quiere entregar. Y estoy como comprando algo cuando estoy diciendo mi respuesta va a ser de que yo me comporte de tal o cual forma. Y eso no debe ser más que el resultado de haberlo visto a Él. Entonces, no es por obras, no es por ley, no es por mandato, es por gracia, es por amor. Entonces creo que hay gente que no ama realmente al Señor, ama la nominación, aman de que son parte de un equipo, de un grupo, pero no conocen al Señor verdaderamente. Y hay personas que es verdad. Hay gente que puede parecer cercanos, pero no son. Nosotros debemos tratarlos igual a todos, ¿no? Creyendo que Dios es el único que puede traerlos. Me recordaba una frase de un gran evangelista, no sé si fue como Spurgeon. Luego que tuvo una gran campaña, iba caminando con el pastor que le invitó, pasó por la plaza y vio a un hombre que estaba tirado en el suelo, borracho, hablando tonteras. Y el pastor le dice, pero ese no fue el hombre que se convirtió anoche en la campaña. Y el evangelista dijo, sí, a ese lo convertí yo, dijo. A ese lo convertí yo. Cuando es una obra de Dios se conoce de inmediato, es de adentro, lo profundo. Pero cuando es superficial, es una pantomima, es una obra de teatro que se hace, ¿no? Es como pensaba en algunos ex miembros de nuestra propia congregación, que algunos hoy día están no sirviendo a Jesús, ni sirviendo a nadie. Y yo diría, esas personas es digna de hacerle un monumento de repente porque pudieron aguantar tantos años aparentando que eran y nunca fueron. Ahora, ¿qué sentido tiene decir que somos cristianos y no sujetarnos a lo que el Señor manda? Intentar presumir algo que no somos. La verdad que es un esfuerzo estéril, ¿no? Que no funciona. Gastar años intentando ser lo que no se es. Entonces la idea es o morimos. Aquí el Señor no vino para restaurar nuestra vida antigua, vino a matarnos y a resucitar en Cristo. Esa es la doctrina, ¿no? No vino a reparar lo malo, Él vino a resucitar lo que se ha perdido. Es radical el asunto. Entonces, pero en el intertanto, tratamos de la mejor forma a esas personas para que de alguna forma vean en nuestro carácter a Jesús y eso les acerque mucho más al Señor, ¿no? A veces lo que no alcanzan nuestras palabras, nuestros hechos gritan más fuerte en ocasiones. Gracias, preciosos hermanos. Son las 9:10. Nos vemos el próximo jueves. En la continuación entramos al capítulo 2. Los líderes nos juntamos el sábado en la tarde de nuestra reunión y el próximo domingo nuestra reunión especial de adoración. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias, Gracias. pastor. Chao a Chao, todos. bendiciones. Tita Herrera, Buenos Cita días. Figueroa, Chao. Tita, Iván Chico. Finalizar. Gracias, Iván. pastor.